¿Qué hace a una persona ser un buen esposo o un mal esposo? Pregunto. ¿Qué necesita una persona para ser un buen esposo o esposa, un mal esposo o esposa? O un buen padre, o un buen padre o madre, o una mala mamá o buena mamá. ¿Qué es lo que necesita? Sabiduría, muy bien. Ok, quizás el centro de todo es el amor manifestado. La sabiduría, por ejemplo, es una expresión del amor, a final de cuentas. No por nada Pablo decía que ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de estos tres es el amor. Quizás no nos ponemos a pensar mucho en ello, pero ciertamente si organizáramos las características de un buen padre o de una buena madre, de un buen esposo, de una buena esposa, ciertamente el amor tiene que estar dentro de, yo le pondría del top 3 de cualquiera de nosotros, y en lo personal, en lo primero todavía. Si no existe amor, ¿puede haber un buen padre? No. Si no existe amor, ¿puede haber buen esposo, esposa? No, tampoco se puede. El amor tiene que ser mostrado, el amor tiene que ser manifestado. Pues bueno, de la misma manera que para que haya un buen esposo tiene que haber amor, de la misma manera entendemos que si Jesús se catalogó a sí mismo como el buen pastor, es porque en él hay amor. Un amor que se manifiesta. No es solamente un amor de palabra, un amor que sí, que yo te amo. No, es un amor que se manifiesta a través de las acciones. Hoy vamos a estar viendo entonces cómo Jesús mostró su amor para con su pueblo, para que esto nos lleve a nosotros a confiar en Él, porque Él verdaderamente es nuestro buen pastor. ¿Ok? Yo he dividido el mensaje en 3 secciones. Las 2 primeras tienen que ver directamente con nuestro relato. Vamos a ver cómo Jesús cuidó de los misioneros que regresaban, de los apóstoles que venían de su viaje, y cómo Jesús cuidó de la multitud. Y el tercer punto vamos a estar hablando cómo estas cosas muestran, o qué nos dicen estas cosas acerca de la identidad de Jesús. Bien, así que comencemos con nuestro primer punto, que yo he titulado el cuidado de los misioneros. Si recordamos un poquito el contexto en especial de este último capítulo que estamos leyendo, recordaremos que Jesús comenzó este capítulo viajando a Nazaret, a su tierra, donde él había crecido, y allí fue rechazado. Luego, posiblemente desde Capernaum, que era su centro de operaciones, llamó a sus 12 discípulos, a los 12 apóstoles, y los envió a toda aquella región para que pudiesen anunciar a Cristo. Y pues ahí había quedado esa historia, en ese viaje en que Jesús los envía. Después de esa historia tenemos este extraño relato que vimos la semana pasada, donde Herodes escucha sobre la fama de Jesús. Y él lo confunde, piensa que Jesús es en realidad ¿quién? Juan el Bautista. ¿Y por qué Herodes pensaba que era Juan el Bautista? Porque hay una culpabilidad en el corazón de Herodes, porque Herodes lo había matado, lo había mandado a matar, lo había ejecutado injustamente. Solamente, lo arrestó porque estaba señalando su pecado al haber tomado la esposa de su hermano, y lo mandó a matar solamente por el capricho de su nueva esposa y de la hija de ella. Así que después de haber visto la maldad de Herodes y cómo Herodes en sí mismo, debiendo ser el pastor de Israel, el rey que cuide y que guía a su pueblo, hoy vamos a ver el contraste con nuestro Señor Jesucristo. Cómo verdaderamente Jesús ama y cuida a los suyos. Los apóstoles estaban de viaje y ahora ya regresan. Versículo 30. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús
y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Es la primera vez en el Evangelio de Marcos que a estos 12 hombres se les llama apóstoles. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra apóstol? Enviado. Y ellos fueron enviados justamente con una misión, con un propósito especial. Ellos fueron enviados como embajadores del Señor Jesucristo para que anunciaran el reino de Dios a toda la región alrededor y para que a través de las sanidades y a través de las liberaciones se pudiese validar la identidad de estos mensajeros. Porque a través de estas sanidades se manifestaba que Dios verdaderamente estaba con ellos. Y ellos entonces tenían estas dos funciones, testificar de Cristo y sanar. Eran las dos funciones que venían haciendo estos apóstoles. ¿Cuánto tiempo llevó la labor? ¿Cuánto tiempo estuvieron de gira en el campo misionero? No se nos dice acá en las escrituras, pero podemos suponer que mínimo habrá sido una semana completa, empezando por el estado de los caminos. No es que ellos agarraban un bus o un avión y ya llegaban rápidamente a sus destinos. A veces eran días enteros solamente de viaje. Posiblemente haya tomado algunas semanas toda esta labor misionera, pero finalmente ya han llegado. Están de regreso presumiblemente en Capernaum, están de regreso juntamente con Jesús después de estas difíciles semanas. ¿Y cómo lo recibe el Señor Jesús? Versículo 31. Gerson, ¿no está pasando? Ok. ¿Cómo los recibe el Señor Jesucristo? Versículo 31. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Cuando los apóstoles llegan donde está Jesús, Jesús está en plena actividad. Usted sabe que cuando Jesús estaba en la calle, ¿qué era lo que se agrupaba alrededor de él siempre? La multitud, con enfermos, con personas que necesitaban sanidad, liberación, pero sobre todo Jesús estaba allí para predicarles acerca de Cristo. Y en ese momento llegan los 12 apóstoles. ¿Qué es lo primero que Jesús hace? No le dice: a ver, Juan, agarra la sartén, a ver, Pedro, ponte a sanar a este. No. Ellos vienen cansados, vienen después de una jornada muy larga. ¿Y qué es lo que hace Jesús con ellos? Vengan, descansen. Vamos a descansar un poco. Amado hermano, aquí Jesús está reconociendo la importancia del descanso físico. Todos sabemos que el trabajo glorifica a Dios. Amén. Es cierto. El trabajo glorifica a Dios. Dios desde el inicio, desde el huerto del Edén, le dio trabajo al hombre antes de la caída. Algunos piensan que el trabajo es una consecuencia, una maldición del pecado. No. Antes de que el hombre cayera, Dios ya le había dado el encargo de que cuidara y administrara de la creación de Dios. El trabajo es una bendición de Dios. Aunque usted no me le crea, aunque usted diga: no, pero pastor, usted no, otra cosa es, amado hermano, no el concepto que nosotros tengamos. Pero bueno, para no desviarnos mucho, el trabajo glorifica a Dios, pero también el descanso. El descanso forma parte de la gloria de Dios. Sabemos que Jesús nunca hizo nada en contra de nuestro Señor. Sabemos que todo lo que hizo Jesús fue para la gloria del Padre, ¿cierto? Pues el darle descanso a sus discípulos formaba parte de la gloria de Dios. Era necesario que estos hombres pudiesen reposar y descansar porque su cuerpo ya había tenido mucho tiempo de desgaste, mucho tiempo de trabajo.
Es cierto que la obra es importante, es cierto que hay necesidad en medio del pueblo, pero también es cierto que ellos necesitaban respirar, necesitaban descansar. Jesús no es como muchos crueles jefes que vemos hoy en día, que tienen un trabajador y cuántas horas de trabajo le meten. Que está la pobre persona trabajando ya 12 horas seguidas e incluso hasta más. ¿Usted se recuerda el accidente que hubo por las Malvinas hace unos cuantos años, donde murió este joven que sacaba la mano por la ventana con un fluorescente? ¿Usted sabe lo que había pasado con ese joven? Ese joven lo habían metido allí para trabajar, le habían cerrado la puerta por fuera y él estaba allí en condiciones infrahumanas trabajando por una miseria, muy posiblemente. Lo que muchos hoy incluso hacen con las personas venezolanas, se aprovechan de la necesidad de nuestros hermanos venezolanos que han venido, no de turismo, han venido porque no tienen que comer allá, vienen acá y muchos se aprovechan explotándolos y llevándose, poniendo sobre ellos una carga demasiado grande. Amado hermano, gracias a Dios que Jesús no es así. Jesús, cuando vio a los suyos y vio que necesitaban descanso, ¿qué les dio? Descanso. Y se los lleva. Ahí no tenían tiempo ni para comer. No es la primera vez que Marcos nos pone esta pequeña nota editorial mencionando cuán ocupado estaba Jesús, que no había tiempo ni para comer. Jesús entonces decide subirse en la barca con los 12 y apartarse. Era ir alrededor de unos 6 kilómetros hasta otro lugar llamado Betsaida Julia, que era cruzando el río Jordán, y poder estar allí en un lugar desierto. Amado hermano, no es bueno o no es placentero cuando usted tiene un momento a solas. No es placentero después de que usted ha estado trabajando y haciendo y un gran trajín, de repente encontrarse a solas por un momento. Eso es bastante placentero. Pero no siempre los planes salen como uno los planifica. Versículo 33 nos dice que el plan de Jesús sufrió una interrupción, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Imagínense esto: Jesús se sube en la barca, se va con los discípulos, llega a Betsaida Julia, pero no viene solo, detrás trae cola. ¿Quiénes vienen con él? Vienen las multitudes, vienen las multitudes detrás de Jesús. Antes de que pasemos a este tema de las multitudes, nada más quiero volver a señalar acá. Jesús está cuidando a sus apóstoles. Jesús está cuidando de que ellos tengan el descanso que necesitan. Ahora sí, pasamos a nuestro segundo punto que yo he titulado el cuidado de la multitud. Mientras que Jesús está en Betsaida Julia, entonces llegan las multitudes y otra vez se vuelve a armar el revoltijo que estaba en Capernaum. Versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud. Amado hermano, no sé si a usted le ha pasado esto. Creo que a todos los que somos papás, mamás, en algún momento han atravesado esto, que de repente usted dice, ahora sí me voy a acostar y me voy a dormir tranquilito. Y usted se mete a la cama y de repente cuando ya está conciliando el sueño, ¿quién llega? Llega tu hijo, o de repente el vecino te toca la puerta, WhatsApp, ahora que tenemos el bendito WhatsApp que nos ayuda a estar comunicados. Y hay una interrupción. ¿Soy el único que se pone un poco indispuesto cuando sucede esas situaciones? ¿Soy el único que desearía
poner una pausa como en la reproducción y dejar a todo pausado y yo tener ese espacio a solas sin que me molesten, y cuando me molestan, valgan verdades, me termina irritando un poco. ¿Soy el único? Jesús quería estar a solas con sus discípulos, quería descansar y que ellos pudieran tomar un descanso. Pero a la mejor manera y tan oportuno como suelen ser los hijos, así llega la multitud. Jesús ve, versículo 34, que llega la multitud delante de ellos. ¿Cómo reacciona Jesús? ¿Cómo hubiera reaccionado usted? Yo me puse a pensar cuando estaba estudiando esto. ¿Qué hubiera hecho yo? Yo los mando a la casa y que regresen mañana. Menos mal que yo no soy, bueno, iba a decir menos mal que yo no soy el pastor, pero en cierta manera sí. Pero bueno, menos mal que su vida no depende de mí. A eso es a lo que voy. Menos mal. La palabra de Dios nos dice que Jesús tuvo compasión. Tuvo compasión de ellos. La palabra compasión que tenemos acá en griego es la palabra esplagnisomai, que significa ser conmovido desde las mismas entrañas. Las entrañas, para los que no saben, son las tripas, toda esta zona de acá, ¿no es cierto? Y es porque en el pensamiento antiguo, hoy nosotros le razonamos todo al corazón, ¿no es cierto? En realidad no es el corazón es un órgano que bombea sangre, pero bueno, nosotros le achacamos todas las emociones al corazón, ¿cierto? Pero ellos le achacaban las emociones más intensas a las tripas, y tiene mucho sentido, a las entrañas. Por ejemplo, cuando tú te enojas, exactamente, te puedes poner muy mal del estómago. No sé si alguna vez usted ha hecho todo lo contrario, que es reírse hasta más no poder. ¿Dónde le termina doliendo? Toda esta zona de acá. Ellos le achacaban a esta zona los sentimientos más profundos que tenía el ser humano. Esplagnisomai significa sentir con las entrañas. En otras palabras, cuando dice que Jesús tuvo compasión de ellos, no está hablando de un sentimiento superficial, no está hablando como muchas veces nosotros podemos ver a una persona en necesidad de decir, oh, qué pena, pero hasta ahí no más. Y no hacemos nada más por esa persona. El esplagnisomai, la compasión que el Señor siente acá, le cala hasta lo profundo de su corazón. Sentimiento que muchas veces un padre, una madre va a sentir por su hijo cuando está en necesidad, cuando está en desgracia, cuando está en un momento difícil. Yo no veo un padre comportando diciendo, uy, mi hijo lo atropellaron, qué pena. No, ¿cómo reacciona un papá? ¿Cómo reacciona una mamá en ese momento? Es una emoción profunda que viene desde su interior. Eso es lo que tiene el Señor Jesús aquí por estas personas inoportunas. Mire que llegaron en el momento que Jesús quizás menos hubiese querido. Y aún en ese momento donde menos quería que estuviesen, lo único que tuvo por ellos es compasión. Haciendo un pequeño paréntesis, una pequeña aplicación. Nosotros muchas veces evitamos acercarnos a Dios cuando hemos pecado, por ejemplo, porque nos sentimos indignos. No, pero ¿qué va a pensar Dios de mí? ¿Sabe? En esos momentos donde nosotros no queremos acercarnos a Dios, ¿sabe lo que Él está sintiendo por nosotros? Compasión. Quizás tú no te quieres acercar a Él, pero Él ciertamente quiere que tú te acerques. Así que cuando tú peques, no le pongas trabas al Señor, al contrario, corre a Él. El versículo 34 nos dice cuál era la razón de su compasión.
¿Por qué Jesús tuvo compasión de ellos? Véalo, versículo 34. ¿Por qué? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Jesús reconoció que en medio del rebaño había una gran necesidad, había un gran deseo, había un gran anhelo de algo que el pastor que debía estar allí no les estaba dando. Y cuando hablo del pastor estoy hablando directamente del líder de la nación, que era en ese momento Herodes. ¿Dónde estaba Herodes? En su palacio, en su banquete, con sus amigotes y decapitando y haciendo Juanes, ¿no es cierto? Allí estaba Herodes. Herodes no se estaba preocupando por su pueblo, no se estaba preocupando por ellos, pero Jesús sí se estaba preocupando. Más adelante vamos a ver las implicaciones de este versículo. Y Jesús va a manifestar su compasión de dos formas, cuidándolos físicamente y cuidándolos espiritualmente. Dos cosas que hace Jesús. Los cuida espiritualmente y los cuida físicamente. Versículo 34, allí tenemos el cuidado espiritual al final. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Nuevamente vemos a Jesús dignificando la palabra de Dios como el centro mismo de su ministerio. La gente allí necesitaba sanidad, la gente allí necesitaba liberación, pero antes que atender esas necesidades secundarias, Jesús atiende la primera necesidad que tenían ellos. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Que ellos escuchen la palabra de Dios, que cuando la palabra de Dios es expuesta, el pueblo recibe el cuidado necesario. Por eso es tan importante, amado hermano, que nosotros nos expongamos constantemente a la palabra de Dios. Por eso es importante desde el devocional personal, tu tiempo a solas con el Señor, y que posiblemente no has tocado tu Biblia en toda esta semana. Y después te pones a pensar, pero Dios, ¿por qué no cuida de mí? ¿Por qué? ¿Por qué no cuida de ti? Porque no has tocado en toda la semana, la Biblia. Puede ser una de las razones. Y no es que Dios no cuide de ti, es que tú no entiendes el cuidado que Dios está teniendo de ti y estás despreciando uno de los medios por el cual el Señor ha tomado para cuidarte y para pastorearte. Pero también están los estudios grupales, el tiempo juntos que pasamos escuchando la palabra, ya sea en una casa de oración, ya sea aquí en el culto, ya sea donde sea. Amado hermano, cuando la palabra de Dios se predica, Dios está cuidándome. Qué afortunado, qué bendecido es aquella persona que cuando escucha la palabra de Dios, sabe que allí está el cuidado de Dios. Así la palabra nos toque en la llaga. Así la palabra nos esté reprendiendo. Así la palabra nos esté golpeando en el buen sentido de la palabra. Porque cuando nos golpea, es porque Dios está tratando con esas áreas pecaminosas de nuestra vida y que de no permitirle a Dios obrar en nosotros, en lugar de bien, nos va a terminar llevando hacia el dolor. Dios cuida a los suyos a través de la palabra, pero también a través de el cuidado físico, que es importante también para Dios. Versículo 35. Cuando ya era muy avanzada la hora, pues sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya es avanzada, despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas alrededor y compren pan, porque no tienen que comer. Es curioso porque los discípulos usualmente tenían este tipo de comportamiento. Cuando ellos veían a alguien, usualmente
la petición para con Jesús era: despídelo. Viene dando voces, despídelo. En otra ocasión los discípulos habían dicho. Sí, amado hermano, menos mal que nosotros no esperamos en San Pedro, en San Juan, que estos sean intercesores por nosotros. Porque si ellos fueran los que nos conectan con nuestro Padre, despídelo, está molestando mucho. Mira, bien, está ahí orando, despídela lejos, que se vaya. No, menos mal que no es así. Los discípulos pedían que se fueran, pero Jesús tenía un plan muy diferente. Aquí entramos en la parte del milagro. Versículo 37. Él respondiendo les dijo: dadle vosotros de comer. Y le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Para que tengamos una idea de la situación aquí, Mateo nos dice que eran 5,000 hombres, igual que Marcos, sin contar mujeres ni niños. O sea, fácilmente el grupo pudo haber sido entre 10 a quizás hasta 20,000 personas. Si ya 5,000 personas es un número grande, ahora añádele mujeres y niños. Y los discípulos le dicen: ¿quieres que vayamos y compremos pan por 200 denarios? ¿Sabe lo que es un denario? Un denario era el salario de un día. Era lo que ganaba un jornalero por un día de trabajo. ¿Cuántos serían 200 denarios? El salario de 200 días. Muy bien, estamos muy bien en matemáticas. 1 por 200, 200. Muy bien. Ni con 200 días de salario se podría alimentar una multitud tan grande. Y de por sí que posiblemente ellos no disponían de 200 denarios. Básicamente los discípulos lo que le están expresando aquí a Jesús es que esto es una imposibilidad. No es posible atender ellos a tanta gente. Es imposible que ellos puedan darle de comer a estas personas. Pero está la orden: dadles vosotros de comer. ¿Por qué Jesús les dio semejante orden a pesar de que podemos estar confiados y seguros de que Jesús sabía que ellos no podían hacerlo? Podemos mencionar dos cosas. Uno, por compasión a la multitud. Jesús no quería que se fueran sin comer. Ya era tarde, habían estado todo el día allí con él, escuchando, siendo sanados, etcétera, etcétera. Jesús tenía compasión de ellos. Pero en segundo lugar, ¿sabe lo que quería hacer Jesús? Fortalecer la fe de los discípulos. Eso lo vamos a ver en especial la próxima semana, cuando un incidente en el mar de Galilea va a traernos a recordar que Jesús tenía por objetivo fortalecer la fe de los discípulos. Pregunto, ¿los discípulos podían hacer algo por la multitud? No, ellos no. Pero lo cierto es que con ellos estaba aquel que sí podía hacer algo. Y ese es el punto posiblemente que Jesús quería trabajar con ellos. Lo que era imposible hacer por ellos mismos, Jesús sí lo podía hacer. Hay una provisión sobrenatural que hace Jesús para la multitud. Versículo 38. ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo. ¿Y cuántos panes había? 5. Y además de eso, como yapa, ¿qué encontraron? 2 peces. 2 pejerreyes. 5 panes y 2 peces. ¿Para cuántas personas es esto?
No, no son panes francés, eran panes más grandes. Así que, pues por lo menos. Pero no creo que llegases a alimentar ni a una veintena de personas con esto. Difícilmente. Ahora, pregunto, ¿acaso Jesús no pudo haber hecho bajar maná del cielo? ¿O mandar codornices? Claro, ¿Jesús necesitaba los implementos que entre ellos hubiesen? No. Pero ¿por qué Jesús les mandó a revisar cuánto había en la mochila? Y eso ni siquiera Mateo nos aclara que o Mateo o Juan, no me acuerdo cuál es de los dos, nos aclara que los panes y los peces no eran de él, de ellos, de los 12. Eran de un muchachillo que por ahí andaba, que había traído su loncherita. El vendedor de panes sin peces, dice. A final de cuentas, cuando Jesús involucra los bienes, los recursos de las demás personas, es de alguna manera mostrándoles cómo el Señor puede tomar los pequeños y limitados recursos que nosotros tenemos para hacer grandes cosas para la gloria suya. Él pudo descender maná del cielo, pero hubiera sido Jesús descendiendo maná, haciendo descender maná del cielo. Pero al tomar los panes y los peces, es tomar lo limitado del hombre para poder multiplicarlo y así traer provisión a la gente. De alguna manera le está mostrando aquí a los apóstoles que el poco esfuerzo que ellos logran hacer con tanto dedicación, Dios lo puede multiplicar en gran manera. Y sucedió así. Los 5 panes y 2 peces alcanzaron, y como usted ya conoce muy bien la historia, alcanzaron para que comieran todos. Y no solamente que comieran un bocadito tipo muestra gratis, para que comieran hasta saciarse. Y no solamente hasta saciarse, sobraron 12 cestas llenas. Lo que tenemos acá es nuevamente la expresión del amor y del cuidado de Jesús. Jesús vio a los discípulos, los atendió. Jesús vio a la multitud, ¿y qué hizo con la multitud? Los atendió, los cuidó. Ahora, quiero pasar los últimos minutos para que nosotros podamos entender que esto es más que un simple milagro. Este texto, de hecho, nos ayuda a comprender la identidad de Jesús. Es tan importante este milagro. Jesús hizo muchos milagros mientras estuvo en la tierra, pero este es el único milagro que se repite en los 4 evangelios. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El único milagro de Jesús que está presente en los 4 es este milagro. ¿Por qué? Vamos a ver. Aquí pasamos a nuestro tercer punto que yo he titulado Jesús, el buen pastor. Versículo 34, quiero que lo volvamos a repasar. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ya habíamos visto la semana pasada que la figura del pastor era muy normal en el Antiguo Testamento. ¿A quién se le llamaba pastor de Israel? Al rey. El rey de Israel era llamado el pastor de Israel. Y como hemos estado diciendo, ¿dónde estaba el pastor de Israel en este momento? El rey Herodes Antipas. Estaba en su palacio, estaba en medio de un banquete con sus amigos, rodeado de lujos, de comida, de todo. Estaba saciándose a sí mismo sin tener cuidado del pueblo. ¿Y dónde está Jesús? En un lugar desierto, sin comodidades, sin comida. Lo único que habían eran 5 panes y 2 peces. Pero Él está allí con el pueblo y lo está cuidando. Quiero que busquemos 2 pasajes que nos van a ayudar a comprender bien la figura de buen pastor. Números capítulo 27 es el primero de estos pasajes. Números capítulo 27, versículos del 15 al 17.
¿Lo tiene? Números 27, 15 al 17. La palabra de Dios, aquí está hablando Moisés, y entonces dice así: entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: ponga Jehová, Dios de los espíritus, en toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos y que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Moisés en cierta manera cumplió el rol de pastor. Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto y lo hizo caminar por el desierto. Obviamente Dios era el que los guiaba, pero el cuidado siempre vino a través de Moisés. Recordamos bien la importancia que tuvo Moisés para el pueblo en ese momento. Pero Moisés ya estaba por morir. Ya estaba a punto de dejar esta vida, y entonces él está pidiendo a Dios que levante a otro líder, que levante a otra persona para que cuide y guíe del pueblo. Porque si no hay alguien que cuide y que guíe, ¿cómo va a ser el pueblo? Como ovejas sin pastor. La figura de líder que guía y que cuida está muy íntimamente ligada a este pasaje. Cuando Jesús vio a las multitudes, vio que ellos no tenían en realidad un líder. Pero Jesús se muestra a sí mismo como ese verdadero líder. El otro pasaje que quiero que revisemos y que es un poco más extenso está en el libro de Ezequiel. Vamos a Ezequiel. De repente, si tú no tienes facilidad con tu Biblia, busca rápidamente en el índice y vamos a Ezequiel capítulo 34, versículos del 1 en adelante. Ezequiel capítulo 34, versículo 1. Ezequiel 34, 1. La palabra de Dios comienza diciendo así: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a sus rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la pierniquebrada. No volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Pongamos el contexto. El pueblo de Israel ha pasado durante mucho tiempo de espaldas a Dios. Lo hemos visto en las lecturas de Reyes que hemos terminado. ¿Y qué fue lo que sucedió después de que a Dios se le acabó la paciencia para con su pueblo? El Señor los mandó al exilio. Estamos en ese tiempo. Ezequiel está hablando del tiempo cuando el Señor se enojó no solamente con el pueblo, con los pastores de Israel. ¿Quiénes son los pastores de Israel? Los reyes, y que vemos en los libros que hemos leído de reyes, cómo constantemente se nos dice: y fue infiel a Dios, se hizo lo malo ante los ojos de Dios, una y otra vez. Y aquí está este retrato. Ezequiel está apuntando a estos malos reyes, estos malos pastores que solamente vivían para aprovecharse, vivían para sí mismos. Versículo 5. Y andan errantes
por falta de pastor. Y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y todo collado alto y en toda la faz de la tierra. Fueron esparcidas mis ovejas, hablando de la expulsión, del ser enviados al exilio. Y fueron esparcidas mis ovejas y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por culpa de los malos pastores, ¿qué pasó con las ovejas? Expulsadas. Versículo 7. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. El Señor está diciendo: basta. ¿Y qué va a hacer el Señor? Versículo 11. Porque así dicho Jehová el Señor: he aquí, ¿quién viene a buscar las ovejas? He aquí, yo mismo. ¿Quién está hablando? He aquí, Jehová, dice, porque así dicho Jehová el Señor. ¿Quién está hablando? Dios. He aquí, yo mismo iré a buscar a las ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a mi propia tierra, las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas, en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré y en los lugares y en los altos montes de Israel será su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentados sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré a la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré a la pierniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. ¿Quién es el verdadero pastor? Es Dios. Ahora mira el versículo 24. Yo, Jehová, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Jehová, he hablado. Dios, en medio de este contexto, está hablando de que Él va a apacentar a sus ovejas a través de David. Sabemos que no está hablando de David, por cuanto David ya había muerto a muchos siglos atrás, pero sí de uno que sería como David, el buen pastor, el que vendría a cuidar a sus ovejas. Cuando nosotros leemos este texto y nos dice que Jesús tuvo compasión de ellas como ovejas que no tenían pastor, es una referencia al cumplimiento a esta profecía. Dios había prometido venir personalmente para cuidar a su rebaño. ¿Y quién es el que lo cumple? El Señor Jesucristo. Y amado hermano, así queda mostrado la identidad de Jesús como el verdadero rey de Israel. No como Herodes metido en el palacio, no como los fariseos y escribas que lideraban la parte religiosa de Israel. No, Él es el verdadero
buen pastor que con amor cuida a los suyos. Nosotros necesitamos del cuidado de Dios. Alguien dijo, solamente existen dos tipos de personas: los que hoy están atravesando problemas y los que están a punto de atravesarlos. Tú entras en una de esas dos categorías. O ahorita estás metido en problemas, o sabemos que la vida es así. Vamos a atravesar problemas. Nosotros podemos tener verdadera esperanza porque ¿quién está con nosotros? Nuestro Señor. Nosotros podemos tener verdadera esperanza porque este cuidado de alimentar y de brindarles las cosas materiales era simplemente una evidencia física de un amor que sobrepasa todas las cosas. El Señor no se quedó solamente con darles pan y peces a la gente. ¿Sabes lo que nos ha dado a nosotros? Pablo nos dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. No tenemos solamente panes y peces, que de repente usted dice, uy, qué rico, un pancito con pescado. Pastor, ya me hizo agua, salgo de aquí, pancito con pejerrey. Dios nos cuida mucho más allá de panes y peces. Nosotros podemos pasar por momentos de dificultad, sí, pero ¿en quién podemos confiar? En nuestro buen pastor. Porque Él es el que cuida, que reposa, que da aliento a su pueblo. Y quizás tú digas, pero pastor, yo veo que Dios no está cuidando de mí. Déjame decirte que una cosa es lo que nosotros podemos ver y otra cosa es lo que Dios hace. Para terminar, quiero terminar con este pequeño testimonio de lo que me pasó estos días que estuve allá en Costa Rica. Yo sé que hay mucha diferencia entre lo que voy a contar y un sufrimiento verdadero, pero lo que quiero es llegar a un punto. Resultó que cuando estamos alistando los planes para ir a Costa Rica, mi hermano, el menor de todos, me hizo una proposición que yo quedé extasiado. Me dijo si yo quería ir a bucear. Y valgan verdades, ese siempre ha sido mi sueño. Desde niñito, cuando yo me metí en una piscina, siempre eran juegos así tipo buceo. Y nunca lo he podido hacer. Y mi hermano, pues yo ni lento ni perezoso, le dije, vámonos. Resultó que llegó el día en que íbamos a ir a hacer la experiencia de buceo. Y en lo que estábamos yendo, se suelta el aguacero. Pero amado hermano, es aguacero, no es la lluviecita de acá, eso es una risa. Aguacero que una gotita más y ya lo podemos declarar diluvio, algo así. Se suelta el aguacero. Y justamente en ese trayecto, íbamos todavía por llegar a la playa, me llama el encargado, llama a mi hermano y le dice, ¿sabes qué? Yo no te recomendaría que hiciéramos el buceo. Eso fue 2 días antes de que yo me viniera. O sea, ya no había más oportunidad. Y el chico le dijo, yo no te recomiendo, lo podemos hacer, pero 1, es peligroso. Y 2, no va a ser lo mismo, porque el mar va a estar muy agitado y todo esto. Y pues obviamente yo no soy buzo profesional ni nada así. Entonces mi hermano me preguntó, ¿qué hacemos? Yo le dije, bueno, mira, Dios es el que controla todo. Si está lloviendo, Dios sabe por qué está lloviendo. Suspendámoslo, dejémoslo así. Ya siempre hay que dejar algo más para el próximo viaje. Bien, no lo hicimos. Yo no sabía, pero la experiencia de buceo estaba costando cerca de $150 cada uno. Y él me estaba pagando mi parte. Significa que entre los dos él estaba pagando $300, más de 1,000 soles. Al día siguiente él me había prestado, este mismo hermano me había prestado un carrito que tiene para yo estarme movilizando por Costa Rica. Y justo en el viaje de regreso desde la casa de mi papá, que ya me está despidiendo de él para irme a la casa de mi mamá para ya pasar la noche, ir al aeropuerto, el carro se malogra. Y tuvimos que llamar incluso una grúa. La cuestión es que yo pasé las últimas horas en Costa Rica subido en una grúa yéndome a dejar el carro. Pero ahí yo le iba agradeciendo a Dios y le decía, Señor, gracias, porque yo sé que no es nada bonito esta experiencia, pero
por lo menos sé que mi hermano se ahorró esos $300 y que va a poder utilizar en su carro. En el momento, el día anterior, claro, yo como si hubiera sido un niñito que me dicen que no voy a bucear, yo hubiera hecho la pataleta del siglo. Pero en ese momento, aunque no entendía, preferí dejarle las cosas a Dios. Y al día siguiente por lo menos comprendí una de las razones por las cuales Dios no permitió que se hiciera ese buceo. Posiblemente hay muchas más razones sabias y amorosas, pero por lo menos una razón fue esa. Mi hermano se pudo ahorrar ese dinero que ha tenido que invertirle en ese carro. A lo que yo voy es a esto. Yo sé que no se compara mi sufrimiento por no bucear con el sufrimiento que tú estás viviendo por alguna circunstancia. Pero de la misma manera que Dios no lo permitió en mi caso por una razón sabia y amorosa, así Dios está permitiendo que tú pases esa circunstancia por una razón sabia y amorosa. Y quizás tú no llegues a comprender muchas veces las aflicciones de la vida, tú no llegas nunca a comprender el por qué. Pero eso no quita que Dios, que nuestro Señor Jesús sea el buen pastor que nos cuida. Y Él tiene una muy buena razón. Muchas veces no te la dice, porque Dios no quiere que la entienda la razón. Dios lo que quiere es que confíes en Él. Dios no espera que nosotros entendamos por qué suceden las cosas en este mundo. Pero Dios lo que sí espera es que tú confíes en Él, a pesar de que no entiendas. Tú no estás capacitado, ni yo, para comprenderlo todo. Es como tratar de meter el océano entero en un dedal. Pero lo que sí nos ha dado Dios la capacidad por medio de su Espíritu es para que pongamos nuestra confianza en Él, en el sufrimiento y el dolor. Porque Él es el buen pastor.